Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este desafío Machine Learning de los 7 días, en el cual en el periodo de una semana vas a haber construido tu primer modelo de Machine Learning. Te cuento un poco cómo va a funcionar la estructura de este desafío. Durante estos 7 días vas a estar recibiendo 3 vídeos con una duración total de aproximadamente 3 horas, unos un poquito más largos, otros un poquito más cortos, y en los cuales vamos a desarrollar todo este primer proyecto de Machine Learning que, como ya te había anticipado, consiste en el caso de uso de hacer un modelo predictivo para mantenimiento preventivo, ¿no? Para intentar localizar a partir de una serie de datos, de sensores y demás, qué máquinas son las que es probable que se produzca un fallo y, por tanto, a partir de ahí intentar anticiparse a ese fallo y evitar todas las consecuencias. Bien, entonces, dicho esto, la manera en la que te recomiendo que abordes este trabajo es, como ya te había explicado, vamos a trabajar en un formato de un notebook, lo cual significa que el código, en principio ya está construido, lo he desarrollado yo por ti, y lo que vamos a ir haciendo es simplemente ir ejecutándolo e ir viendo los resultados que se van generando. Considero que esa es la manera más fácil de aprender y la mejor manera en la que podemos enfocar el desarrollo de un modelo en un tiempo tan pequeño como solo 7 días, pero luego lo que sí que te recomendaría adicionalmente es que, además de hacer esta primera pasada, tal cual te lo estoy indicando, ejecutando el código y viendo la salida, que después tú mismo te abras un nuevo script dentro de la herramienta de RStudio Cloud, que te voy a enseñar a configurarla en este primer vídeo. Vas a ver que es muy sencillito porque no hay que instalar absolutamente nada, y a partir de ahí, en ese nuevo script, una vez que ya has entendido lo que está haciendo el código que yo te estoy explicando, simplemente pauses el vídeo y tú lo vayas replicando desde cero, ¿no? Con esto yo calculo que si tenemos en total unas 3 horas de vídeo, a lo mejor durante esta semana te puede llevar, si quieres realmente meterte hasta hacerlo tú mismo, te puede llevar un total de unas 5 horas aproximadamente a hacer el ejercicio. Pero realmente creo que va a ser un trabajo de un tiempo muy bien invertido, y te animo a que hagas un poco el ejercicio mental de fijar ahora mismo el conocimiento que tienes sobre Machine Learning, y después de simplemente que hayan pasado 7 días, volver a hacerte tú mismo esa pregunta de, oye, ¿cómo está mi conocimiento 7 días antes y 7 días después, ¿no? Y comparar un poco lo que este vídeo te ha aportado. Así que, vamos a por ello. Bueno, vamos a comenzar con este desafío, el desafío Machine Learning de los 7 días, en el cual vas a crear tu primer modelo de Machine Learning en menos de una semana, y todo esto, incluso aunque no hayas programado nunca antes, ni conozcas los algoritmos que se utilizan en Machine Learning. Bueno, suena complicado, ¿no? Suena un reto. Vas a ver que realmente es más fácil de lo que parece, y que si sigues las instrucciones que vas a ver durante el transcurso de este desafío, antes de que te des cuenta y en esta semana vas a ver cómo has terminado tu primer modelo de Machine Learning, de forma bastante más sencilla de lo que pensabas. Antes de empezar, déjame que me presente brevemente, simplemente por si no me conocieras, que puedas contextualizar un poco todo lo que vamos a ver durante el transcurso de estos 3 vídeos y de este desafío. Mi nombre es Isa González, llevo más de 15 años trabajando en Advanced Analytics, Machine Learning, siempre aplicado a la optimización de los resultados de procesos de negocio, especialmente en el área de consultoría y de marketing. He ocupado puestos como director de Data Analytics, director de consultoría, sobre todo en grandes consultoras, ¿no? Como Accenture, como Ernst & Young o Neometrics. Y además también soy el autor del libro que actualmente es en Amazon España el más vendido dentro de la categoría de Big Data, que se llama Big Data para CEOs y directores de marketing. Bueno, parece increíble, pero en menos de una semana, y antes de que te des cuenta, habrás realizado tu primer modelo de Machine Learning predictivo. Además, lo habrás realizado en R, que es como trabajan la mayor parte de los data scientists profesionales, con un entorno de desarrollo que se llama RStudio, que es el que vamos a utilizar también para desarrollar nuestro mini proyecto de este desafío. Y además habrás conocido cómo podrás escalar tus conocimientos y convertirte en un data scientist profesional tras esta primera experiencia, ¿no? La idea es que, con esta primera experiencia metas un poco el dedo gordo en el agua, puedas comprobar si Machine Learning es para ti, si realmente lo que pensabas que es Machine Learning Data Science, es lo que estás viendo, si se te da bien, si te gusta, y a partir de ahí, también vas a conocer al finalizar este desafío cómo podrías seguir escalando ese tipo de conocimientos y de competencias. ¿Por qué esto es importante para ti? Bueno, principalmente la primera razón que yo diría es porque la modelización predictiva es la habilidad principal de un data scientist. Evidentemente, un data scientist tiene que saber hacer muchas más cosas, tiene que saber trabajar con información no estructurada, tiene que saber trabajar con grandes volúmenes de datos, pero por algún lado hay que empezar, y yo creo realmente que esa manera de empezar es un poco por la que es la habilidad más demandada en los proyectos reales, que es la modelización predictiva, que te permitirá hacer tipos de proyectos como ya veremos más adelante en este desafío.
Además, también es importante porque vamos a trabajar, como te había dicho antes, en R, y R es el lenguaje por defecto para Data Science. También hay Data Scientists que trabajan en Python, existe un poco la comunidad, está un poco dividida, pero yo diría que quizás por poco porcentaje, pero R es actualmente el lenguaje de facto para Data Scientists y sobre todo para lo que tiene que ver con Data Science más aplicado al negocio. Y por último, porque los conocimientos de Data Science pues son cada vez más demandados, evidentemente para la gente que trabaja puramente como Data Scientist, pero no solo, sino que también para otro tipo de profesionales, como por ejemplo Business Analyst, gente que trabaja en Business Intelligence, desarrolladores de aplicaciones, de ingenieros de datos, analistas de Big Data. Cada vez más también a esta tipología de profesionales, bueno, pues se les exige que ya conozcan y tengan unos mínimos de conocimientos en Machine Learning y que puedan desarrollar también modelos de Machine Learning que complementen lo que es su actividad principal. Por tanto, yo diría que este desafío es para ti si cumples alguno de estos requisitos, ¿no? Si trabajas en algún ámbito relacionado con datos, aunque no necesariamente hayas tenido que desarrollar anteriormente modelos de Machine Learning, sino que trabajes más, pues a lo mejor en la parte de obtención de los datos, de preparación de los datos y demás, pero quieres aprender esa habilidad más importante en Data Science, como es el Machine Learning predictivo, entonces este desafío es para ti. También si estás empezando tu carrera, quieres decidir qué es aquello a lo que te quieres dedicar pues en los próximos años, estos 2-3 primeros años de lo que va a ser tu experiencia profesional y digamos el complemento a lo que ya ha sido pues la licenciatura, la ingeniería, lo que hayas estudiado, pues va a ser fundamental. Entonces también este desafío te va a permitir pues testar un poco si esto de Machine Learning te gusta y crees que puede ser bueno para ello y que realmente quieres desarrollarte en el futuro en alguna profesión relacionada dentro de este ámbito como todas las que comentamos antes, ¿no? O también si tienes, por ejemplo, un perfil de negocio en el cual pues siempre has querido meterte un poco más, avanzar un poco más en esta parte que es un pelín más técnica de Machine Learning, pero a lo mejor has intentado hacerlo previamente, has hecho algunos cursos inconexos, pero no acabas de ver un poco la foto global, ¿no? Y a lo mejor incluso no sabes ni siquiera por dónde empezar, debido a toda la complejidad que existe en este campo. Bueno, pues también es una gran manera este desafío de ver exactamente qué es lo que hay detrás de Machine Learning y entender mucho mejor que, aunque tengas un perfil no técnico, realmente puedes llegar a aprender Data Science y aprender Machine Learning y aplicarlo en tu trabajo o, finalmente, terminar girando un poco tu carrera hacia Data Scientist, que es una profesión actualmente pues, con mucha demanda en el mercado. ¿Y por qué ahora va a ser diferente? Si anteriormente has intentado aprender todo esto y te has dado un poco contra ese muro de que es muy complejo, no sé por dónde empezar, bueno, pues yo diría que principalmente por 3 razones. La primera es porque vamos a explicar las cosas desde el proceso y desde la práctica. Es decir, no vamos a entrar mucho en la jerga ni en la complejidad técnica. Sí que vamos a utilizar código porque es la manera profesional de trabajar en Data Science, pero vas a ver que incluso aunque estemos utilizando código, no es necesario ser programador para hacer Data Science. Tampoco va a ser necesario entrar en las fórmulas matemáticas. A lo mejor dices que yo no soy matemático, no entiendo ni siquiera la notación, que es algo que me pasó a mí también personalmente, ¿no? Después te voy a hablar un poco de mi historia. Bueno, pues tampoco va a ser necesario. Sí que vamos a utilizar algoritmos avanzados de modelización, pero vas a ver que no es necesario realmente conocer esas fórmulas ni ser matemático para hacer Data Science. La segunda de las razones es porque vamos a usar una herramienta que se llama Notebooks. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues un notebook es como lo que estás viendo ahora mismo en la pantalla, este pantallazo, es una manera de ir realizando nuestro proyecto que nos permite ir separando el código, ir poniéndole anotaciones y, lo que es más importante, con esa flechita que ves a la derecha rodeada por un círculo, lo que nos permite es ejecutar únicamente esa pequeña parte de código. Entonces, digamos que esto facilita muchísimo la manera incluso de aprender a programar, porque no es que estés aprendiendo a programar, estás aprendiendo, pues en este caso que tienes en pantalla, a hacer una pequeña transformación de datos. Entonces, como nosotros vamos a trabajar es con este notebook que yo ya tengo creado, y lo que iremos haciendo es, bueno, pues primero decir qué es lo que queremos hacer, después ejecutaremos simplemente la flechita, verás la salida dentro de RStudio, y entonces una vez que ya ve la salida, ya entiende mucho mejor qué es lo que está haciendo esa parte del código. Ya puede simplemente ir al código, cambiar pequeñas cosas, volver a ejecutar la flechita, ver en lo que cambia la salida, y esa es la manera más fácil en la que vas aprendiendo. Y luego, por último ya, bueno, pues incluso si te atreves a abrir un propio script o un propio notebook por tu cuenta ir copiando manualmente, ir copiando tú el código que tenemos desarrollado en el notebook, pues sería la manera en la que ya finalmente aprenderías incluso a escribir todo el código que vamos a utilizar para todos los procesos y las funciones de análisis que vamos a realizar. Entonces,
Esta herramienta de los notebooks es realmente algo que yo considero diferencial porque nos va a permitir que lo que antes parecía un mundo, que es puff, y tengo que aprender a programar y tengo que aprender primero a hacer todo R y tengo que aprender las cosas básicas de programación como lo que son pues los bucles, la sintaxis de las funciones y después ya empezar a hacer data science. No, lo vamos a hacer al revés. Vamos a empezar por qué es lo que queremos hacer, qué resultado produce lo que queremos hacer y luego eso simplemente nos vamos al código en pequeños trocitos de código para hacerlo mucho más sencillo y vemos cómo modificando parte de ese código pues se va modificando también la salida que nosotros queremos. Vas a ver que eso es un antes y un después a la hora de conseguir aprender algo nuevo y especialmente si antes nunca habías hecho nada de codificación ni de programación. Y la tercera y última razón que te anticipaba antes es porque yo mismo tuve que aprender de esta manera. Voy a contarte muy brevemente mi historia, simplemente para que veas que si yo pude hacerlo, pues tú también vas a poder hacerlo. Aunque yo me haya dedicado, como veías al principio, pues toda mi carrera profesional a este ámbito de la analítica avanzada, y mucha gente piensa pues que yo soy de formación informático o matemático, realmente no es así. Yo de formación soy psicólogo. Sí que es cierto que desde siempre pues me había picado mucho el gusanillo del análisis de datos y era algo que a mí pues me gustaba, ¿no? Personalmente. Entonces yo, pues además digamos de lo que es la propia carrera, empecé a estudiar por mi cuenta pues todas las técnicas de análisis de datos, estadística y demás. El problema es que, claro, cuando yo iba pues, a intentar aprender por mi cuenta y me iba pues, a libros, a los textos clásicos, al final lo que me encontraba en la mayoría de las ocasiones pues, era o fórmulas que incluso muchas veces no sabía ni siquiera ni interpretar la notación de esas fórmulas, porque bueno, pues yo sí que tenía algún conocimiento de estadística y digamos que la parte de estadística, la notación de estadística la conocía, pero la notación que es ya más de matemáticas, pues de cosas que sí que habías estudiado en el instituto, ¿no? Como temas de integrales, derivadas, cálculo y demás, pero ya ni me acordaba y entonces ni siquiera podía interpretar lo que estaban haciendo esas fórmulas. Y para que hablar de la parte de programación, ¿no? Cuando querías hacerlo ya de una manera un poco más profesional, pues ya pasabas de utilizar herramientas un poco de arrastrar y soltar y point and click a herramientas en las que necesitas programar. Y yo tampoco había programado nunca antes. Entonces estuve un tiempo pues intentando pues aprender esas fórmulas, intentando aprender también algún lenguaje básico de programación, pero aquello pues era como darse de cabeza contra un muro y un muro que yo no era capaz de saltarlo, porque digamos estaba demasiado lejos aquellas cosas que se necesitaban de lo que eran mis competencias actuales. Entonces al final, después de estar mucho tiempo intentando eso, pues me di cuenta de que tenía que hacer otra cosa, tenía que buscar pues otra manera, otra forma en la cual al final consiguiera aprender aquello que a mí me gustaba, que era el análisis avanzado de datos, ¿no? Y realmente sin quererlo y casi sin darme cuenta, precisamente por buscar esa fórmula alternativa, eso fue lo que acabó dando mayor valor a mi carrera en Data Science. ¿Qué es lo que hice? Bueno, pues básicamente en lugar de enfocarme en la programación, en lugar de enfocarme en las fórmulas, lo que hice fue intentar entender cuál era el porqué de cada técnica, cuándo había que aplicar cada técnica, cómo había que interpretar sus resultados, etcétera. Siempre buscando el valor en esa parte más práctica y no tanto en la parte académica. Y al final eso, pues como te comentaba antes con la parte de los notebooks, un poco lo que provoca es que cuando sabes lo que quieres, después incluso hasta es mucho más fácil aprender la parte de programación, porque estás resolviendo un mini problema muy concreto. Oye, quiero hacer un gráfico de esta manera o quiero hacer concretamente una regresión logística. Estás dividiendo el problema en partes mucho más pequeñas y sabiendo cómo resolver ese problema a raíz de conocer lo que hace cada técnica, cómo usarla y cómo interpretarla, ¿no? Y después ya pues es mucho más fácil aprender la parte de la programación y te das cuenta que incluso la parte de las fórmulas y demás no es ni necesario porque el software es el que se encarga de gestionar toda esa complejidad. Y te comentaba que al final eso fue un poco lo que aportó más valor a mi perfil profesional, porque pues cuando yo era junior y empecé pues un poco como analista a trabajar en todo este tipo de cosas, claro, rápidamente pues la empresa y los jefes se daban cuenta de que yo tenía un poco esas capacidades de ser como un puente entre, por un lado, lo que querían los clientes y los propios jefes, y por otro lado, la jerga que hablaban los equipos técnicos, y ese realmente empezó a ser mi valor. Por ejemplo, pues cuando yo estaba empezando a trabajar en consultoría y mi director me llevaba a las reuniones con los clientes y después de salir de esas reuniones me decía, bueno, Isaac, pues ya has entendido un poco lo que quiere el cliente, plantea una propuesta
para hacer este proyecto, y delegaba totalmente en mí el desarrollo de esa propuesta, porque sabía que iba a enfocar correctamente lo que el cliente estaba buscando, y además desde un punto de vista que también metodológicamente era correcto. Luego, por supuesto, pues yo era junior, yo hacía los proyectos, yo tenía que desarrollar los modelos, pero si en algún caso incluso pues aquellos proyectos ya requerían un nivel, digamos, de complejidad técnica que yo no era capaz de llevar a cabo, pues es que hasta la empresa contrataba a veces técnicos externos simplemente para que me ayudasen. A mí aquello era algo que me fascinaba, ¿no? Porque uno pues realmente no pensaba que tenía pues un poco ese poder o esa importancia, entre comillas, como para que incluso se contrate a personal externo y lo pongan a tu disposición simplemente para que tú te puedas centrar en esa parte en la que aportas más valor, que es conseguir que el trabajo de ese profesional después se traslade a lo que quiere el cliente y a lo que está buscando también el director del proyecto, ¿no? Y entonces realmente a partir de ahí pues empezó un poco esa carrera, que fue lo que me permitió, yo creo que esta habilidad que te estoy comentando es precisamente lo que me permitió pues llegar a ocupar las posiciones que te comenté al inicio del desafío, ¿no? Que llegué a ocupar. Bueno, además ese estilo propio es el que usé en el libro de Big Data para CEOs. Te lo digo porque seguramente pues ese libro ya lo conozcas, y a lo mejor estás aquí porque has leído ese libro. Entonces, más o menos lo que te puedes esperar dentro del desarrollo de este desafío pues es un estilo bastante similar al del libro, ¿no? En el sentido de un estilo pedagógico, pero ya entrando mucho más en detalle y llegando a hacer un mini proyecto, un mini caso de negocio, pues desde el inicio con toda la fase de la calidad de datos y demás, hasta el final con la fase de la modelización. Y ese estilo, como te decía, pues es el que vamos a usar este challenge, así que te animo a que lo completes hasta el final. Bien, ¿por qué deberías aprender Data Science? ¿O por qué la gente quiere aprender Data Science? Bueno, pues normalmente la gente que quiere aprender Data Science son gente que trabajan con datos, son profesionales de Business Intelligence, son Business Analysts, son consultores que quieren saber cómo aplicar Data Science para mejorar los resultados de sus proyectos, juniors que están pensando en qué quieren trabajar el resto de su carrera profesional, desarrolladores o incluso gente con mayor experiencia, pero que quiere reorientar su perfil porque se está dando cuenta de que actualmente pues, es una profesión muy demandada, como vamos a ver a continuación, ¿no? En general, pues un poco lo que la gente busca es o bien cambiar de trabajo, hacer un trabajo mejor, o bien mejorar de puesto dentro de lo que es su empresa actual, mejorar su salario, conseguir trabajar en los proyectos interesantes. Es otra cosa que pasa muchas veces, que la gente, digamos, de plantilla de las empresas, pues muchas veces está haciendo el trabajo más rutinario, sacando informes y demás, y luego cuando surge la oportunidad de hacer un proyecto interesante, pues la empresa contrata a una consultora, porque en esa consultora pues hay más conocimiento de analítica avanzada, ¿no? Entonces mucha gente quiere formarse simplemente para ser ellos los que encabecen ese proyecto y los que ejecuten esos proyectos más interesantes, en vez de estar en la parte un poco más aburrida del día a día, para posicionarse en todo el mundo de la transformación digital, que es algo que está generando también pues mucha atracción dentro de las empresas actualmente, y el análisis de datos avanzado es algo clave dentro de la transformación digital. Entonces mucha gente quiere aprender Data Science, aunque no vaya a ser un Data Scientist como tal, pero simplemente para poder también pues meterse dentro de esos proyectos de transformación digital dentro de su empresa, que suele ser pues actualmente un área muy interesante, ¿no? Y bueno, y miles de aplicaciones más como estas. La realidad es que, como te anticipaba, el trabajo de Data Scientist pues actualmente está muy demandado en el mercado. Si te metes en LinkedIn, y esto es una búsqueda que yo hice pues ayer, justo el día anterior al que estoy grabando este vídeo, pones Data Scientist en España y te salen más de 700 puestos vacantes actualmente para cubrir, que es de empresas que están buscando Data Scientist pues prácticamente de todos los sectores y de todas las industrias. Además es una profesión que está muy bien remunerada. Hace unos días pues me llegó este estudio de una consultora, no es una consultora, es una empresa de headhunting norteamericana que se llama Batsworth. Te pongo abajo a la izquierda el link por si quieres consultar el estudio completo, donde ellos hacen un análisis a partir de los puestos que gestionan de lo que son los salarios de los data scientists en Estados Unidos, ¿no? Como puedes ver, son salarios muy altos. Es verdad que Estados Unidos no es España, o al revés, que España no es Estados Unidos, y por lo tanto no vayas a esperar tampoco que en España se paguen estos salarios, no es la realidad, pero sí que más o menos haciendo pues una regla del pulgar, si te coges los salarios de Estados Unidos y los divides por 2, sí es aproximadamente pues lo que puede ser el salario de un data scientist en España en cada una de estas diferentes categorías, ¿no? Desde los más juniors que están a la izquierda hasta ya la parte de dirección y la parte del management que están más a la derecha.
Y luego dentro concretamente ya del apartado o de la categoría de Data Science, pues también como te comentaba al principio, realmente las habilidades que se requieren pues son muy amplias, ¿no? No es únicamente Machine Learning predictivo, que es lo que nosotros vamos a aprender dentro de este desafío, pero sí que he identificado un par de fuentes y además yo creo que son fuentes muy interesantes porque son fuentes que son, digamos, de ámbitos muy diferentes. La fuente de la izquierda es eMarketer, que es pues una publicación que principalmente se centra en factores de negocio y que han hecho en diciembre de 2018 un estudio en el cual han preguntado a todas las agencias de marketing, bueno, no a todas, una muestra obviamente de las agencias de marketing, cuáles van a ser las habilidades más demandadas en los próximos 2-3 años, y fijaros que incluso por delante de un montón de habilidades más de profesionales que trabajan en las agencias, con diferencia, la habilidad más demandada y el puesto más demandado va a ser el de Data Scientist y analista. Y luego, por otro lado, esto lo complementamos con una fuente que es más técnica, que es un blog que se llama KDE Nuggets, y que es un blog, bueno, pues con reconocido prestigio dentro del mundo de Data Science, y en el cual también hizo un estudio de todas las habilidades, de todos los skills que tiene que tener un Data Science según las demandas de empleo, cuáles son los más demandados. Y si te fijas en la parte de la izquierda, pues también las dos habilidades más demandadas de un Data Scientist es la parte de analítica y la parte de Machine Learning. Con lo cual, bueno, pues refuerza un poco ese mensaje de que obviamente Data Science es mucho más, pero por algún sitio hay que empezar, y la mejor manera de empezar es, yo considero, que haciendo este desafío y aprendiendo lo que es Machine Learning predictivo, que como ves pues es la habilidad principal para un Data Scientist. El problema está en que, claro, esa situación es muy bonita, la que te acabo de comentar, pero la gente cuando intenta empezar en este mundo de Data Science, pues encuentra un panorama súper complejo, ¿no? Con un montón de tecnologías, con un montón de alternativas, y muchas veces pues la gente incluso se frustra y no sigue más adelante porque no sabe ni siquiera por dónde empezar. O hay gente que a lo mejor empieza a dar palos de ciego y empieza a hacer muchos cursos de cosas inconexas, o a lo mejor se gasta un montón de dinero en un máster, pero esto sin tener un rumbo fijo y una dirección, sin saber la dirección que tienes que tomar, pues al final acaba siendo casi una pérdida de tiempo y de dinero, y pues termina con que muchas veces la persona acabe frustrándose y se acabe desanimando y piensa que no va a ser capaz de aprender porque no sabe ni siquiera por dónde empezar. Bueno, si tú alguna vez has tenido esta sensación que te estoy comentando, de complejidad, de no saber por dónde empezar y demás, yo lo que te voy a hacer ahora mismo es lanzarte una promesa para este desafío, y es que en este desafío te voy a demostrar que vas a poder aprender Data Science de forma mucho más fácil de lo que pensabas, y esto incluso aunque tu perfil no sea técnico y podrías estar pensando que esto es únicamente una cosa para técnicos, vas a ver que no, vas a ver que si sabes lo que buscas, si sabes lo que quieres, si conoces el proceso, si sabes interpretar las técnicas, realmente es mucho más fácil de lo que estabas pensando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es simplificar esa situación que veíamos antes de un montón de tecnologías, un montón de alternativas y un montón de cosas que podrías aprender, y simplificarlo a lo más principal, ¿vale? Buscar un poco el Pareto de lo que debería saber un Data Scientist, ese 20% de las cosas que te va a generar un 80% de los resultados. Y en mi opinión, esas son dos cosas. Por un lado, ya hemos visto que la habilidad más demandada es Machine Learning predictivo, por tanto, eso es lo que vamos a aprender en este desafío, Machine Learning predictivo concretamente, y por otro lado, también hemos visto que la herramienta más utilizada por los Data Scientist pues es R, además con un entorno de desarrollo concreto que es RStudio, pues eso también es lo que vamos a aprender dentro de este desafío, que únicamente son 7 semanas. Entonces, pues por supuesto, lo primero es simplificar al máximo para poder llevarnos algo práctico a la finalización de estos 7 días, no 7 semanas, perdón, 7 días, una semana. Así que nada, ahora mismo y hoy mismo vamos a empezar ya con todo esto que te he estado comentando, así que manos a la obra, nos ponemos con ello. Utilizar R para desarrollar este desafío, y concretamente vamos a utilizar también como herramienta donde realizar nuestro trabajo el entorno de desarrollo que se llama RStudio. Tanto R como RStudio son posiblemente pues las herramientas más utilizadas por los Data Scientists en entornos reales, y por lo tanto creo que son las herramientas idóneas para que desarrollemos este desafío y para que tengas tu primera experiencia a la hora de realizar modelización, bueno, pues en los entornos que realmente se utilizan, ¿no? Y es donde creo que tiene más sentido que empieces a aprender. Entonces, normalmente, si quisieras utilizar para tus proyectos pues R y RStudio, digamos que el camino normal es instalar esto dentro de tu ordenador. Para ello lo que tendrías que hacer es primero instalar R, lo que es el propio motor de R, lo que realiza los cálculos, que eso puedes ir a esta dirección de rproject.org. Si lo buscas en Google
asegúrate de poner rproject, porque si no directamente, pues si pones solo R, pues te van a salir un montón de cosas que no tienen que ver con esta herramienta de Data Science, ¿no? Entonces, lo que haría sería poner rproject en el navegador o bien buscarlo en Google y luego ya simplemente en la página, pues descargar R e instalártelo. No tiene ningún misterio, básicamente la única decisión que vas a tener que tomar es decir cuál es el sistema operativo que estás utilizando, es decir, si estás en Windows, en Mac o en Linux, y luego instalar la última versión. Vas a ver que tienes un montón de versiones anteriores, pero bueno, instálate la última versión disponible y ya está, no tiene más misterio que eso. Y luego el siguiente paso sería instalar RStudio, que también te tendrías que ir a esta dirección o poner RStudio y lo mismo, seleccionar el sistema operativo que tienes. Aquí te aparecerán unas versiones, una que se llama de desktop, otra que se llama de servidor, otras que son pagadas. Nosotros lo que nos interesa es la versión gratuita, que además te permite todas las funcionalidades, y la que se llama desktop. Esa sería la que tendrías que seleccionar. De todas formas, esto ya te digo que sería un poco el procedimiento normal. Para hacerlo todavía más sencillo, lo que nosotros vamos a utilizar en el desafío para que ni siquiera tengas que instalar nada, es otra cosa que se llama RStudio Cloud, que es lo que tienes en la parte de abajo, que es como la versión de RStudio, pero digamos que funciona en cloud, funciona en la nube, de tal manera que tú ya ni siquiera tienes que instalar nada en tu ordenador, simplemente tienes que ir a RStudio Cloud y seguir las instrucciones que te pongo aquí en la parte de abajo de la diapositiva, donde pues primero vas a esta dirección, rstudio.cloud project y este número, que es el número del proyecto del desafío de Machine Learning, para que te lleve ya directamente a nuestro proyecto, o si quieres, como seguramente no podrás clicar porque bueno, pues esto es un vídeo, entonces para que no tengas que escribir esta dirección en el navegador, en la misma página en la que estás viendo este vídeo, si tienes el vídeo digamos maximizado, pues ponlo en un tamaño más pequeño y verás que te ha aparecido justo debajo del vídeo, te ha aparecido un nuevo botón que simplemente si le pulsas a ese botón ya te va a abrir, lo voy a dejar yo preparado para que te abra esta página directamente. Entonces esto lo que va a hacer es llevarte a RStudio Cloud y lo primero que tienes que hacer es crear una cuenta. Verás que ya te da las opciones para pues inscribirte, sign up en inglés, y directamente pues puedes hacerlo o bien metiendo ya una cuenta de Google que tengas, con lo cual automáticamente te lo va a hacer, o con la típica opción de pues mete tu correo electrónico, mete tu contraseña y te creas una cuenta, como cualquier otro servicio, como cuando te creas una cuenta de correo electrónico, no tiene ningún misterio. Una vez que hayas creado esa cuenta, seguramente tardará pues unos segundos en inicializarse, en montar todo el tema por detrás y tal, y luego te va a llevar ya directamente al workspace con lo que vamos a trabajar. Ahora te lo voy a enseñar cuál es esa zona de trabajo donde nosotros vamos a desarrollar el proyecto, que en el fondo es exactamente igual que un RStudio que tuvieras instalado, pero como te decía antes, online, con la ventaja de que no tienes que instalar ni RStudio ni siquiera R, ya directamente entras aquí y te va a funcionar. Y vas a ver en la parte de la derecha arriba, seguramente verás como unas letras que pone temporary. Eso lo que significa es que has entrado directamente al proyecto que yo he construido para hacer este desafío y de momento lo tienes un poco como en una copia temporal. Entonces seguramente verás un poquito más a la derecha, verás que te pone crear copia permanente. En inglés supongo que te aparecerá, pero bueno, se identifica bien. Entonces lo que tienes que hacer es darle a ese botón de crear copia permanente y eso lo que va a hacer es copiarte este proyecto directamente en tu cuenta de RStudio Cloud que hayas creado, de tal manera que ya podamos empezar a trabajar, o tú ya puedas empezar a trabajar, digamos, con todos los datos en su versión definitiva, no en su versión temporal. Entonces, paso número 1, si quieres olvídate de la parte superior de la diapositiva donde te digo lo que hay que instalar normalmente, porque lo que nosotros vamos a hacer ahora para hacerlo mucho más fácil, pues es lo que te he dicho. Métete en RStudio Cloud, busca RStudio Cloud en Google, sigue las instrucciones de estos 5 pasos y cuando lo hayas terminado, pues seguramente te va a aparecer algo parecido a lo que te voy a enseñar yo ahora. Bueno, pues si has seguido las instrucciones que te comentaba, seguramente habrás llegado a una pantalla de algo parecido a esto, ¿no? A lo mejor es posible que te aparezca aquí pues una barrita como a la izquierda, que son todos los menús de opciones de RStudio Cloud, que básicamente lo que te permite es, bueno, pues leer una guía con las instrucciones de cómo funciona RStudio Cloud, consultar las novedades. Bueno, en general digamos que esta parte de la derecha no la vamos a utilizar, seguramente tú ya habrás entrado dentro de lo que es el propio proyecto. Si por lo que sea no te ha llevado directamente al proyecto, es decir, no estás viendo algo como esta parte central que estoy viendo yo con estas 4 grandes ventanas, pues entonces lo que tienes que hacer es localizar dentro de My Workspace o de Your Workspace. Aquí te aparecen los proyectos, te tendría que aparecer algo como esto, el 7 Days Machine Learning Challenge, y entonces simplemente le pincharías y ya estarías en la misma ventana que yo te estaba enseñando, ¿no? Y si ya estás directamente en la ventana que yo te estaba enseñando, pues ahora lo primero que vamos a hacer es, te voy a explicar muy brevemente cuál es el entorno de trabajo con el cual normalmente trabajamos en RStudio. Mientras que se carga, te voy anticipando
RStudio se divide normalmente como en 4 grandes partes. Tenemos pues una parte donde nosotros vamos a desarrollar lo que es el código del proyecto, que ahora en cuanto se cargue te la voy a enseñar. Esa parte se caracteriza, esta parte, ¿vale? Es donde nosotros vamos desarrollando el código del proyecto, y digamos que su característica principal es que todo lo que tú vayas escribiendo aquí no se va a ejecutar hasta que tú explícitamente le digas que se ejecute. Entonces, digamos que aquí tú vas poniendo ya las cosas un poco más definitivas de tu proyecto. Esto va a ser todo el código que nosotros vamos a desarrollar en nuestro proyecto de este desafío. Y luego en la parte de la derecha tienes lo que se llama la consola, o en otra de las partes, y ahora te comento por qué digo esto todas las partes, porque a lo mejor no lo tienes exactamente en el mismo orden que me aparece a mí, pero tienes en otra de las partes lo que se llama la consola. La consola, tú también puedes ir metiendo instrucciones de código, pero la diferencia con la parte que teníamos antes a la izquierda es que en la consola directamente le das a intro y se ejecuta. Entonces es más como para ir pidiéndole cosas temporales, ir viendo salidas, y luego ya lo que digamos que sea el código definitivo que quieres ir guardando en el proyecto, pues es lo que vas poniendo en la parte del script o del notebook, que es con lo que nosotros vamos a trabajar. Luego tendrás una tercera parte, que es en la que te aparecen estas 3 pestañas de Environment, History y Connections, que básicamente aquí lo que vas a ver pues son las diferentes cosas que vayamos haciendo. Es decir, cuando carguemos un conjunto de datos nos va a aparecer aquí, cuando creemos una función nos va a aparecer aquí, todo lo que tengamos, todos los objetos que tengamos creados y cargados en memoria es lo que nos va a aparecer aquí en la parte del entorno. Y luego tienes aquí, como la última, digamos, el último de los apartados, tienes este en el que te aparecen las pestañas de Files, Plot, Packages, Help y Viewer, donde, bueno, pues la primera que vamos a utilizar ahora es la parte de Files, que es donde nos aparecen los diferentes archivos que nosotros tenemos en el proyecto. En un minuto vamos a volver a esto. Luego en Plots, pues lo que tenemos es cuando vayamos haciendo gráficos nos van a ir apareciendo aquí. En Packages es una funcionalidad para ayudarnos a gestionar todos los paquetes que tenemos instalados. Ahora te voy a comentar qué es esto de los paquetes. Realmente no lo vamos a utilizar porque lo vamos a trabajar más desde el notebook. Help es donde te aparece la ayuda si en algún momento tienes una duda de, oye, pues qué parámetros lleva esta función, quiero saber algún ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, el print. Lo que tienes que hacer es escribir interrogación, el nombre de la función, y luego aquí, en esta parte de Help, sería donde se te va a cargar pues la propia ayuda de R. En este caso nos dice que tenemos como dos instrucciones diferentes de print, que cuál es la que queremos ver. Le decimos que esta, que es la del rbase, y aquí ya pues nos aparece la ayuda, los diferentes parámetros que tiene la función, y al final del todo normalmente te suele poner unos ejemplos prácticos, ¿no? Entonces siempre que tengas alguna duda con alguna función, con alguna instrucción en concreto, pues puedes utilizar el símbolo de interrogación, el de cierre, más el nombre de la función, y aquí en Help será donde te aparece la ayuda. Y esto básicamente es el principal entorno de trabajo con el que vamos a desarrollar todo el proyecto. Te comentaba antes que a lo mejor es posible que tú no lo tengas en el mismo orden que tengo yo. Entonces lo que te recomiendo para que te resulte más fácil ir siguiendo en paralelo, si digamos vas viendo el vídeo por un lado y vas replicando todo lo que vamos haciendo en tu propio proyecto por otro, lo que te recomiendo es que lo pongas en el mismo orden que lo he puesto yo. Este orden para mí es el que me resulta más sencillo. A lo mejor finalmente a ti no te resulta este orden es el que mejor te resulta para ti, pero lo que sí que te recomendaría es que por lo menos durante todo el desarrollo del proyecto del desafío, pues lo pongas igual que yo, para que te sea más fácil mirar cuando yo estoy haciendo una cosa aquí arriba a la derecha, pues tú lo tengas también arriba a la derecha. Entonces, para cambiar eso, nos tenemos que ir aquí donde pone nos tenemos que ir aquí a Tools, Global Options. Entonces nos va a aparecer esta pantalla, nos tenemos que ir a Pane Layout, y aquí es donde le elegimos. Tendrías que ponerlo exactamente que yo lo tengo aquí. Tendrías que poner el cuadrado de arriba a la izquierda el source, que es donde vamos a tener el notebook y los scripts, en el cuadrado de arriba a la derecha la consola, en el cuadrado de abajo a la izquierda el Environment, History, Connections, y en el cuadrado de abajo a la derecha el de Files, Plots y demás. Entonces simplemente pínchale aquí, sitúalo igual que lo tengo yo, dale a aceptar y ya estaría. Y de esta manera lo vamos a tener exactamente igual. Entonces, para empezar, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir a la parte de Files. Es posible que a ti esto no te aparezca, seguramente te aparecería una cosa así, porque todavía no le has dado para inicializar el notebook. Si te ha aparecido, pues perfecto, ya está, no tienes que hacer ninguna otra cosa. Pero si no te ha aparecido nada aquí, o te ha aparecido simplemente un script en blanco, entonces lo que tenemos que hacer es ir a la parte de Files, y dentro de la parte de Files tenemos todos los archivos que vamos a utilizar en el proyecto. Esto que tiene como el icono de una tabla, pues es el conjunto de datos, lógicamente. Estos son los datos con los que vamos a trabajar para realizar el proyecto. Este, que termina en rproject, es como una especie de archivo
que centraliza todas las cosas que tienen que ver con el proyecto, y este que se llama notebook-proyecto, que termina en RMD, no este otro de arriba, que este es más un temporal, este de abajo, el que termina RMD, es donde nosotros tenemos pues todo el código que vamos a utilizar para desarrollar este proyecto. Entonces, si aquí te ha aparecido el archivo de notebook abierto, como yo lo tenía antes, perfecto, ya no tienes que hacer nada. Pero si aquí no te hubiera aparecido, lo primero que vas a hacer es venir aquí y pinchar en el que se llama notebook proyecto RMD. Entonces, al hacer esto, lo que va a pasar es que aquí lo tenemos, se nos va a abrir. Yo voy a cerrar este otro que tenía, que es temporal, simplemente para que no me moleste. Y esto es el código con el que nosotros vamos a ir trabajando para el desarrollo de este proyecto. Aquí están todas las instrucciones que vamos a ir siguiendo paso a paso, y que sobre todo trabajaremos pues en el siguiente vídeo, en el vídeo número 2, que será donde desarrollemos ya el gran cuerpo del proyecto. De momento vamos a hacer un par de cosas más, simplemente para dejarlo ya todo preparado. La primera cosa que vamos a hacer es, ven aquí a donde viene este símbolo, este icono como de un engranaje, le pinchas y cerciórate de que donde te pone aquí el chunk output, en vez de ponerte el output inline, que te aparezca marcado, como yo lo tengo, que te aparezca chunk output in console. Esto lo que va a hacer es que todas las, digamos, ejecuciones que nosotros hagamos de nuestro script, la salida nos aparezca aquí en la consola. Si lo tenemos en inline, lo que pasaría es que la propia salida nos aparecería también aquí dentro del propio notebook. Con lo cual, pues muchas veces sí que quieres eso, si estás haciendo ya, digamos, una cosa final para entregar, porque quieres que aparezca pues tanto los códigos como los resultados dentro del mismo documento, pero en nuestro caso realmente lo único que conseguiríamos sería que nos ensuciara un poco este espacio de trabajo donde tenemos el código y nos resultara más difícil ir siguiéndolo. Entonces, cerciórate de que lo tienes como lo tengo yo, en chunk output in console. De esta manera, cuando nosotros ejecutemos algo aquí, la salida nos va a aparecer aquí en la consola y va a ser más fácil para realizar el proyecto. Entonces, eso era una de las cosas que teníamos que configurar, y luego ya la siguiente cosa pues va a ser simplemente que vamos a dejar instalados ya las librerías que vamos a necesitar para desarrollar el proyecto, de tal manera que en el próximo vídeo pues ya nos podamos meter manos en la harina directamente. Vale, como te comentaba un poco en la introducción y cuando te hablaba de este desafío, te decía, vamos a utilizar un formato de notebook porque esto lo que nos permite es que simplemente nosotros tenemos el código ya creado, lo ejecutamos, después vemos qué es lo que pasa, vemos cuál es la salida que nos da, y a partir de ahí podemos volver otra vez al código, pues ya a intentar manipular, a intentar cambiar pequeñas cosas, y como último paso, pues que tú intentaras replicar el código, digamos, desde cero. Entonces, así es como funciona el notebook. Si te fijas, lo que tenemos aquí es todo lo que está con un fondo blanco, son como comentarios, esto no es código ejecutable. Entonces yo esto lo utilizo pues para ir organizando lo que va a ser el trabajo y saber dónde estamos en cada momento. Aquí, por ejemplo, pues yo lo organizo como 0 punto, opciones generales, después 1 punto, instalamos y cargamos las librerías, 2 punto, cargamos los datos, y de esta manera, ¿no? Aquí tú podrías escribir lo que tú quisieras, que no pasaría nada porque no se va a ejecutar código. Estos son simplemente como comentarios. Y luego, esto que aparece con un fondo como un poco más sombreado y que además aparece entre estos tres simbolitos de comillas de apertura y de cierre, es lo que ya sí que es un código. Entonces, todo lo que sea un código, además va a tener la característica de que aquí a la derecha vamos a tener una flechita con la cual podemos ejecutar todo lo que está dentro de esa zona sombreada. Cada una de estas zonas sombreadas, para empezar a hablar ya con un poco de propiedad, es lo que se llama un chunk de código, de tal manera que si nosotros, por ejemplo, en esta, que tiene pues ya unas cuantas líneas de código, si nosotros le damos al símbolo de ejecutar, pues lo que va a hacer es ejecutarnos todas estas líneas que están dentro del chunk. Habrá algunas veces que queramos hacer eso y habrá otras veces que queramos ir línea por línea ejecutando y viendo lo que pasa. Para ejecutar línea por línea tenemos como dos opciones. La primera es simplemente poner el cursor donde está la línea y darle a, si estás en Mac como yo, Command más Intro, y si estás en un PC, pues creo que es con Control más Intro. Entonces, cuando tú haces eso y tienes el cursor seleccionado en una línea, pues automáticamente solamente te va a ejecutar esa línea. Es decir, si yo vengo aquí, por ejemplo, sitúo el cursor y le doy a Command Intro, vas a ver que en la parte de la consola ya lo que ha hecho es ejecutarme esta línea. Únicamente me ha ejecutado la línea donde yo tengo el cursor. Y luego, una tercera opción que te puede pasar es que a lo mejor no quieres ejecutar todo lo que está dentro del chunk, pero tampoco quieres ejecutar una línea sola, sino que a lo mejor quieres ejecutar, por lo que sea, 3 líneas. Pues en ese caso lo que tienes que hacer es seleccionar todas las líneas que quieres ejecutar y de nuevo darle a Command Intro o a Control Intro y solamente se te va a ejecutar lo que tengas seleccionado. Entonces, bueno, eso para, digamos, introducir lo que es lo básico, basiquísimo del trabajo con los notebooks, ¿no?
Entonces, explicado esto, vamos a ejecutar simplemente los dos primeros chunks. El primero lo que nos hace es pues, un tema de una opción por defecto que vamos a utilizar para todo el proyecto, que es decirle a R que no nos ponga la notación científica. La notación científica, ¿sabes qué es? Cuando tenemos un número muy largo y de repente ese número muy largo nos aparece truncado con a lo mejor los 2 o 3 primeros dígitos, más luego un E menos 10 o alguna cosa así, ¿no? Entonces, eso muchas veces pues, nos impide leer los resultados de manera correcta, por lo menos a mí me resulta más molesto, y entonces yo siempre al principio de todos los proyectos pues le pongo esta opción que directamente lo que hace es desactivar la notación científica y el número me sale tal cual. Entonces, ya lo he ejecutado, pero bueno, si tú todavía no lo has ejecutado, pues o bien te pones en la línea y le das a control intro, o bien directamente le das aquí a la flechita y lo ejecutas. Vale, y luego ya el siguiente punto que vamos a hacer en el vídeo de hoy, que ya va a ser el último, va a ser dejar instaladas las librerías. Aunque estamos trabajando con RStudio Cloud, realmente no significa que RStudio Cloud tenga ya instaladas por defecto todas esas librerías, sino que nosotros, igual que si estuviéramos trabajando con el R instalado en nuestro propio equipo, necesitamos instalar las librerías que vamos a utilizar durante el proyecto. Las librerías son como funciones adicionales que no trae R base. Entonces, una de las grandes ventajas que tiene R es que tienes librerías prácticamente para cualquier cosa que quieras hacer y te facilita muchísimo la vida cuando estás haciendo algo muy concreto. Entonces, digamos que RBase trae un poco la funcionalidad básica de pues, eso, las funciones más básicas de R y las que necesita el motor para poder funcionar, pero luego pues, el instalar librerías hace que el trabajo de desarrollo de los proyectos sea mucho más sencillo. Concretamente nosotros durante nuestro proyecto vamos a utilizar estas 5 librerías. Como seguramente tú no las tengas instaladas, lo primero que hay que hacer es instalarlas, y para instalarlas utilizamos esta instrucción que se llama install.packages y el nombre de la librería. Luego, una vez que las tengas instaladas, esto realmente solamente tienes que hacerlo una vez. Es decir, si tú instalas las librerías, después cierras la sesión, dentro de 2 días vuelves para continuar con el proyecto, vuelves a conectarte a RStudio Cloud y vuelves a abrir la sesión, ya no tienes que ejecutar esta parte de instalar las librerías, ¿vale? Porque esta parte solamente hay que ejecutarla una vez. Pero sí que vas a tener que ejecutar esta otra parte, que es la de cargar las librerías en memoria, que es lo que se hace con library y también el nombre de la librería. ¿Por qué se hace esto? Porque R es un programa que trabaja en memoria y entonces digamos que nosotros todo lo que queramos hacer necesitamos tenerlo cargado en memoria. Si ahora tú sales de la sesión, apagas el ordenador, lo que sea, pues lógicamente eso ya no lo tienes cargado en memoria. Y lo que tienes que hacer la próxima vez que entres dentro de RStudio, pues ya no es instalar las librerías porque ya las tienes instaladas, esto digamos que se queda instalado, pero sí que tienes que cargar en memoria las librerías para que pues cuando llamemos a las funciones que están dentro de cada una de estas librerías, pues nos funcionen, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso muy rápido de las diferentes librerías que vamos a utilizar. La primera es Deplir, que es una librería del mundo Tidyverse, del entorno Tidyverse, que nos va a facilitar muchísimo la vida a la hora de hacer toda la gestión de datos, transformaciones de datos y demás. Tenemos otra que se llama Tidyr, que también nos sirve para este objetivo. Luego veremos una función concreta durante el desarrollo del proyecto que vamos a utilizar de Tidyr, pero de momento quédate simplemente con la idea de que tanto Tidyr como Deplir lo que nos sirven es para gestionar datos pues de manera mucho más sencilla que con el RBase. Luego vamos a utilizar otra librería que se llama Skimmer, que esta lo que nos da son una serie de funciones para hacer una exploración inicial de los datos muy interesantes, porque simplemente con un comando vas a ver que nos da un montón de información sobre nuestro dataset inicial y simplemente ejecutando esa línea de código, que además es muy pequeñita, vamos a tener una visualización, un conjunto de estadísticos de sumarización que para hacer la primera parte de análisis exploratorio inicial y calidad de datos nos va a venir genial. Luego vamos a utilizar otra que se llama Lubridate, que también es del mundo Tidyverse y que básicamente nos sirve para trabajar con fechas de manera más conveniente. Y luego vamos a utilizar una que se llama ggplot, también del entorno Tidyverse, que es actualmente pues, la librería más utilizada para crear los gráficos. No es que sea la más fácil, porque realmente la sintaxis de ggplot es compleja y no la vamos a ver, digamos, a fondo dentro de este desafío, no tiene mucho sentido, pero sí que vas a ver que también la flexibilidad y sobre todo la calidad de los gráficos que nos produce, pues es muy buena, ¿no? Entonces, para el desarrollo de este proyecto vamos a utilizar también la librería ggplot para hacer los gráficos. Entonces, lo primero, como tú no tienes instaladas estas librerías, selecciona estas líneas, dale a Command más intro o a Control más intro y espera un rato a que te las instale. Bueno, un rato, un minuto como mucho tardarán en instalártelas todas. Yo no le voy a dar porque ya las tengo instaladas y lo siguiente que tenemos que hacer es, una vez que ya te haya aparecido, se te hayan ejecutado todos los comandos de instalación sin ningún error y demás, pues ya las tendrás correctamente instaladas y ya lo siguiente que tendrías que hacer es seleccionar todas estas instrucciones library que, como te decía, sirven para cargar esas librerías en memoria. Esto sí que lo voy a hacer yo para que lo veas.
Y como ves, esto es mucho más rápido una vez que la tienes instalada, y lo que me dice es que bueno, pues ya he ejecutado todo esto, se me han cargado todas en memoria, y a partir de aquí podríamos empezar ya a desarrollar el proyecto, que lo primero que vamos a hacer es cargar los datos, pero eso ya lo haremos en el vídeo número 2. De momento déjalo aquí, interioriza un poco todo lo que hemos aprendido, y luego ya cuando llegue el vídeo 2, que espero que esperes de manera impaciente, comenzaremos ya a meternos en el desarrollo del proyecto.